paso y luego un banqueo para que puedan ver algunas preguntitas. Así que ya, listo. Vamos a comenzar entonces con lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad. Y por ello es aquí. Y por ello es importante que primero eh, sepamos qué es la respuesta inmunitaria adaptativa. Entonces, eh, hay que establecer, o hay que saber primero que a diferencia de la inmunidad innata, que la inmunidad innata es nuestra primera línea de defensa y es rápida, pero es inespecífica, la respuesta adaptativa va a ser como la élite de nuestro organismo. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Podemos definir a la respuesta adaptativa por 4 pilares fundamentales. Primero, el de especificidad, que es la capacidad de distinguir entre variaciones mínimas de diferentes antígenos. Luego tenemos a la memoria, que es cuando el sistema recuerda las exposiciones previas y es lo que permite respuestas más rápidas y más potentes en el futuro. También tenemos a la diversidad, que es cuando podemos reconocer miles de millones de antígenos distintos. Y por último, la discriminación, que es la capacidad vital de diferenciar lo propio de lo extraño para evitar cualquier enfermedad autoinmune. Entonces, ¿cómo se va a activar todo este sistema? Todo va a comenzar con el antígeno, pero un antígeno por sí solo no siempre es suficiente para movilizar a los linfocitos T. Y aquí es donde entra el proceso de procesamiento y presentación. ¿A qué se va a referir todo eso? Necesitamos una APC, que es una célula presentadora de antígenos. ¿Como cuáles? Como una célula dendrítica o un macrófago. Y estas células van a digerir al patógeno y van a exponer fragmentos de este patógeno en su superficie mediante una molécula importante que es el MHC, el complejo mayor de histocompatibilidad. Y bueno, dependiendo de cómo se presente este antígeno, podemos activar 2 vías distintas. La vía de los linfocitos TCD4, que también se llaman colaboradores o helpers, y la vía de los linfocitos TCD8, que son los citotóxicos. Ahora pasemos a este lado de la diapositiva y aquí vamos a ver cuál es la gran diferencia entre los linfocitos B y linfocitos T a grandes rasgos. Entonces, primero a los linfocitos B. Estos son independientes en su reconocimiento. ¿A qué me refiero? Ellos poseen un receptor llamado el BCR, el receptor de las células B, que bueno, no es más que una inmunoglobulina anclada a la membrana, ¿no? Es solo una inmunoglobulina. Y ellos pueden reconocer al antígeno directamente en su forma completa, no hay necesidad que nadie los presente. Entonces es un reconocimiento directo. En contraste tenemos a los linfocitos T. En este caso tenemos un TCR, un receptor de células T, que exige más. ¿A qué nos referimos? Que los linfocitos T solo pueden reconocer un fragmento chiquitito del antígeno. En los linfocitos B podía reconocer al antígeno completo. Aquí es solo un fragmento chiquitito. Entonces podemos decir que no van a interactuar con el patógeno libre, sino que necesita que este fragmento sea presentado por un MHC de esta célula presentadora, ¿no? Que bien dijimos podía ser una célula dendrítica o un macrófago. Bueno, entonces esto sí o sí necesita de el receptor de células T, del fragmento o péptido, cualquiera de los dos nombres, fragmento o péptido del antígeno, y del MHC propio. Okay. Entonces pasamos a la clasificación del complejo mayor de histocompatibilidad. Como ven en la tabla, tenemos 2 clases principales de complejo mayor de histocompatibilidad. La clase
1 y la clase 2. En la clase 1 se encuentran todas las células nucleadas del cuerpo. Entonces, esto tiene mucho sentido. ¿Por qué? Cualquier célula, por ejemplo, una neurona o un hepatocito, cualquiera puede ser infectada, ¿no? Por un virus o puede volverse tumoral, cualquier célula del cuerpo. Entonces, todas las células deberían tener la capacidad de pedir ayuda. ¿Por qué? ¿Por medio de quién? Por medio del MHC clase 1. En cambio, tenemos al MHC de clase 2. Esta es exclusiva de las células presentadoras de antígeno, de las APC. ¿Y cuáles son las APC? Las células dendríticas, los macrófagos y los mismos linfocitos B. Ahora vamos a analizar cuál es la fuente de los antígenos, de dónde vienen estos antígenos. Bueno, el MHC clase 1 presenta antígenos intracelulares. ¿Qué quiere decir? Si un virus entra a una célula y empieza a replicarse, sus proteínas se procesan y estas se ensamblan en el MHC clase 1. ¿Y a quiénes van dirigidos? A los linfocitos TCD8. Y aquí ellos pues van a reconocer y van a matar a las células con esos antígenos. Por eso los TCD8 también son llamados como citotóxicos. Por otro lado, el MHC clase 2 maneja a los antígenos extracelulares. Las APC van a fagocitar bacterias o toxinas del exterior. Luego que las fagocitan, las digieren y sus fragmentos los presentan a los linfocitos TCD4. Entonces, aquí el mensaje no es que maten a las células, sino más bien aquí el mensaje es de coordinador. O sea, eh, esta APC dice, he encontrado a esta bacteria, he encontrado esta toxina afuera y necesito ayuda para que organicen una respuesta. Entonces, esa va a ser la diferencia entre el MHC clase 1 y el clase 2. Si bajamos a la estructura, vamos a ver que también molecularmente son diferentes. El MHC clase 1 está formado por una cadena alfa pesada unida de forma no covalente a una molécula pequeña llamada la beta 2 microglobulina, que esta es la que le da la estabilidad. En cambio, el MHC clase 2 es un heterodímero y está compuesto por dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta. Y también estas dos van a tener un tamaño similar y ambas cadenas van a formar un surco de unión al péptido. Se va a ver algo así. Ay, no me salió, algo así. La cosa es que este es el surco. Y bueno, eso también, esta diferencia va a permitir que cada MHC sea reconocido específicamente por un CD4 o un CD8. Entonces eso asegura de que la señal llegue sin ningún error. Y bueno, vemos también la función principal. Eh, el MHC de clase 1 va a tener la función de vigilancia interna. Entonces, su meta va a ser indicar qué células están enfermas o qué células son anormales para eliminarlas. Su función va a ser eliminar. Mientras que el MHC clase 2 va a iniciar la respuesta adaptativa. Su meta va a ser activar a los TCD4, ya para que estos disparen la producción de anticuerpos o puedan activar a los macrófagos. Listo, entonces vamos a pasar a lo que es el procesamiento y la presentación de antígenos, ya que ya nos quedó en claro qué era el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, ok, vamos a ver cómo se van a procesar estos antígenos dentro de la célula. Entonces, imaginen primero
vamos a hablar de la vía endógena. Imaginen que una célula ha sido infectada por un virus. El virus va a liberar sus proteínas virales en el citosol. Y aquí hay un componente importante que es este tubito de aquí, que es el proteasoma. El proteasoma va a actuar como si fuera un triturador de proteínas y las va a cortar en pequeños fragmentos o péptidos. ¿Se acuerdan que hablamos al inicio de que se necesitan péptidos o fragmentos de antígenos? Bueno, eso es lo que hace el proteasoma, es la trituradora. Estos fragmentos van a viajar hacia el retículo endoplásmico a través de unos transportadores llamados TAP, justamente estos de aquí. Bueno, dentro del retículo, el péptido se va a unir a un MHC clase 1 y ya una vez estén ensamblados, van a viajar en una vesícula hacia la membrana y aquí mismo, una vez ya estén en la membrana, van a llamar a los linfocitos T citotóxicos. Hasta ahí la vía endógena. Uy, ahora la vía exógena. Eh, En esta ruta vamos a ver a los patógenos extracelulares, los que están fuera de la célula, como cuáles, como las bacterias. Entonces aquí tenemos a nuestras bacterias. Aquí, en este caso, vamos a hablar de una APC. La APC va a fagocitar a esta bacteria mediante endocitosis y va a formar un fagosoma. Este va a ser el fagosoma. Bueno, este fagosoma, este compartimento se acidifica y se va a llenar de enzimas que van a terminar degradando al patógeno, como pueden ver aquí. Entonces, las MHC de clase 2 se van a sintetizar y van a viajar para encontrarse con estas vesículas. Y luego se van a acoplar al MHC clase 2 y va a llegar a la superficie de la célula para presentarse a los linfocitos T helper. Pero ahora hay un concepto que se llama la presentación cruzada. Esto es únicamente capacidad de las células dendríticas, no lo tiene nadie más. ¿Y por qué es importante? A ver, normalmente la vía exógena debería activar solo a los TCD4, ¿no? A los linfocitos de helper. Pero a veces necesitamos activar a los linfocitos TCD8, los citotóxicos, contra virus que no infectan directamente a las células dendríticas o contra células tumorales. Entonces, la presentación cruzada va a hacer que cuando la célula dendrítica fagocite una célula infectada o tumoral vía exógena, puede hacer que en lugar de enviarla solo al MHC de clase 2, active también el MHC de clase 1. Y eso va a permitir que la célula dendrítica alerte a los citotóxicos sobre un peligro que ella misma no padece, pero que ha detectado en el entorno. Ahora hablamos de maduración de los linfocitos y vamos a empezar con la maduración de los linfocitos T. Bueno, a ver, ¿qué vamos a ver en la maduración de los linfocitos T? Todo esto va a iniciar en el timo, ¿ok? Entonces, una vez estamos en el timo, nos vamos a dirigir a la zona que dice corteza exterior. Nosotros lo vamos a dividir en tres, ¿no? Corteza exterior, corteza interior y médula. Entonces, ¿qué vamos a tener primero? Vamos a comenzar con un precursor hematopoyético que dentro de la corteza exterior se va a transformar primero en precursor linfoide y luego a estas células que se llaman DN1, DN2, DN3. Bueno, estos DN se llaman doble negativo, DN doble negativo, y se llaman así porque
si pueden ver aquí en esta secuencia, no expresan ni CD4 ni CD8, por eso doble negativo. Entonces, durante todo este tránsito, la célula está probando todas sus herramientas con el objetivo de formar un pre-TCR, un pre-receptor de células T. Y esto va a ser como un proceso de control de calidad. ¿Por qué? Porque si la célula no logra construir un receptor funcional, simplemente muere por apoptosis. Y va a ser una fase de proliferación intensa donde el fenotipo va a ir cambiando y expresando marcadores como el CD117, CD44, este aquí del medio CD25, hasta que al final termine en doble negativo 4 formando su pre-TCR. Ya si el linfocito supera la fase de los doble negativos, va a entrar en el estadio de doble positivo. Doble positivo, ¿por qué? Porque ya tiene un CD4 y tiene un CD8. Entonces, aquí podemos ver cómo la célula expresa ambos correceptores. Y aquí, en este momento, es donde va a suceder la selección positiva en la corteza interior primero. ¿Y en qué consiste? El linfocito T va a tener que demostrar que es capaz de reconocer las moléculas MHC propias del individuo, propias de nosotros mismos. Ahora, si el TCR reconoce un MHC clase 1, la célula decide convertirse en un linfocito CD8. Si reconoce un MHC clase 2, se convierte en un linfocito CD4. Y aquellas células que no reconocen nada son eliminadas. Entonces, en esta etapa vamos a premiar a los que solo sobreviven por interactuar con nuestro sistema de presentación. Ahora, pero reconocer el MHC no va a ser suficiente, sino hay que hacerlo con una intensidad justa y proporcional. Y aquí pasamos ya a la médula para la selección negativa. Entonces, en esta fase vamos a enfrentar a los linfocitos. Ya sabemos que ya se han diferenciado en CD8 o en CD4. Este SP significa single positive. Single positive T de célula T, ¿no? ¿Por qué? Porque puede tener un CD4 o un CD8. Bueno, ya en la selección positiva sabemos que tenemos un CD8 o tenemos un CD4. Y pasamos a lo que es selección negativa en la médula propia. Aquí vamos a enfrentar a los linfocitos T contra nuestros propios antígenos. Si un linfocito T se une con demasiada fuerza a un antígeno propio, es potencialmente peligroso porque podría generar una enfermedad autoinmune. Por lo tanto, esas células son inducidas a muerte celular. Entonces, ¿qué es lo malo? Lo malo es que se unan con mucha fuerza a un antígeno propio. Si se unen a un antígeno propio, pero con poca fuerza o una fuerza débil, luego pues van a madurar y bueno, ya están listos para abandonar el timo, ya están listos para migrar hacia los ganglios linfáticos y salir hacia la periferia. Y esas células salen como células vírgenes esperando a encontrarse por primera vez al antígeno eh, para pues seguir con, con su función de ataque. Y ahora pasamos a la maduración de los linfocitos B. ¿Qué va a pasar en los linfocitos B? Aquí nos vamos a encontrar primero en la médula ósea. Los linfocitos B van a madurar principalmente ahí, en la médula ósea. Y todo, todo a partir de la célula madre hematopoyética también. Entonces, una vez tenemos a nuestra célula madre, esta pasa a un estadio que se llama célula pro-B. Aquí el ADN todavía no se ha recombinado, va a ser como si fuera una hoja en blanco.
Entonces, la célula aquí apenas recién se está empezando a preparar para crear a su receptor, el BCR. Luego, el proceso pasa a la célula pre-B y aquí ocurre un evento importante que es la recombinación del gen de la cadena pesada o cadena H. Una vez pasamos o una vez que más bien esta cadena ya se forma, pasamos a la célula B inmadura. Y aquí ya podemos ver a una IgM expresada en la membrana. Y esto es un evento muy importante porque el linfocito aquí ya tiene un receptor funcional, pero las células B también deben pasar por una prueba de tolerancia todavía dentro de la médula. Entonces, si esta IgM reconoce con mucha fuerza un antígeno propio, un antígeno endógeno, la célula va a ser eliminada o puede sufrir también una edición del receptor para evitar la autorreactividad. Bueno, una vez que ya superan este, este primer control, las células B abandonan la médula ósea a través del seno central y viajan por el torrente sanguíneo hacia los órganos linfoides, especialmente el vaso. Bueno, y aquí también hablamos de estadios transicional 1, estadio transicional 2, y luego van a llegar a su maduración final dentro del vaso. Ya cuando estamos en el vaso llegamos al estadio de célula B madura o también llamada célula B madura virgen. Y aquí es importante que recuerden esto. En el vaso, el linfocito B ya expresa un IgD y un IgM en su membrana. Y es esta coexpresión de IgM e IgD la que va a determinar que el linfocito ya está listo para salir y bueno, empezar a patrullar, ¿no? Ya es una célula inmunocompetente que va a empezar a circular por el cuerpo y esperar a encontrarse con algún antígeno. Entonces, ya que hemos visto cómo se procesan los linfocitos, cómo maduran, ahora vamos a ver cómo se activan. Primero empezamos con la activación de linfocitos T. Este proceso va a ocurrir mediante la sinapsis inmunológica. Y este va a ser un contacto entre una APC como una célula dendrítica, que es este caso de la imagen. Para la activación requerimos 3 pasos o 3 señales en este caso. Se llama la unión de receptor TCR antígeno. Entonces, el TCR se une con el complejo MHC antígeno. Sin embargo, aquí, bueno, no está en la diapositiva, pero es importante hacer hincapié, es que si solo ocurriera esta señal 1 y ya no la señal 2 ni 3, el linfocito entraría en un estado de anergia o un sueño profundo. Entonces, si solo ocurre, ¿por qué? Porque el sistema, bueno, estas señal 2 y señal 3 van a ser como mensajes de confirmación de que efectivamente esto ha sucedido. Si no hay esta confirmación, entonces el sistema una energía. Bueno, ¿de qué trata la señal 2? La señal 2 es la coestimulación. Y aquí vamos a observar estos diagramas. Tenemos receptores coestimuladores positivos y coestimuladores negativos. Por ejemplo, ¿qué tenemos en este ejemplo? El linfocito T virgen tiene un receptor
CD28 que se está uniendo al ligando B7 de la célula dendrítica. Ahora lo vamos a explicar. Tenemos receptores coestimuladores positivos como el CD28 o también el ICOS. ¿Qué hacen los positivos? Van a confirmar que este fragmento, este péptido, pertenece a un antígeno que necesita ser desechado. Ahora, como indica la tabla, el CD28 aumenta la proliferación y la supervivencia inducida por TCR. Y bueno, sus ligandos va a ser el CD80 o el CD86, que también es llamado como el BT7, que es el que tenemos. El ICOS va a mantener la actividad de las células efectoras y de memoria de largo plazo. ¿Y cuál va a ser su ligando? El ICOS-L o ligando de ICOS, así se llama. Bueno, también tenemos a los receptores COEST, ¿no? Va a, así como inicia una respuesta, la función de los receptores coestimuladores negativos. Dentro de estos tenemos al CTLA4 y al PD1. Estos son muy importantes para el equilibrio. Mientras que el CD28 activa, el CTLA4 compite con los mismos ligandos, el CD80 y CD86, pero esta vez para frenar la respuesta y para evitar algún daño colateral por una inflamación excesiva. El PD1 es muy importante en la inmunoterapia contra el cáncer, ya que muchas células tumorales lo usan para apagar a los linfocitos T. Y bueno, pasamos a la señal 3, que es la emisión de citocinas. Estas citocinas son células mensajeras que van a eh, decirle al linfocito T, en qué tipo de célula debe convertirse según el patógeno, ya sea un virus, una bacteria o un parásito, ¿no? Y estas citocinas pues son emitidas, son sintetizadas por la misma APC. Ay, no. Listo, entonces, recuerdan que dije que en la señal 3 emite citocinas que le dicen al linfocito en qué tipo de célula efectora debe convertirse. Bueno, nos encontramos ahí, justo en lo que acaba de pasar con la señal 3. Una vez que el linfocito CD4 virgen, o también llamado TH0, recibe las señales de activación, las 3 señales de activación, entonces se va a enfrentar a esa decisión. ¿Qué tipo de respuesta necesita el cuerpo? ¿Qué tipo de linfocito necesita convertirse? Aquí tenemos varios. Uy, tenemos 5 tipos en los que se puede convertir. Y claro, esta decisión va a depender de qué citocinas hay en el entorno. Entonces, por ejemplo, tenemos citocinas IL2, IL1, IL6, IL4, IL12. Entonces, ay no. Ok, estas citocinas van a ser las mismas de aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar primero con las células TH1. Si hay una interleuquina 12 o un interferón gamma o una interleuquina 18, se va a activar el regulador T-BET. ¿Y cuál va a ser el resultado? Una célula TH1 que empieza a secretar más interferón gamma para activar macrófagos y combatir a los patógenos intracelulares. Entonces, este linfocito TH1 va a ser nuestra principal defensa contra virus y bacterias que se esconden dentro de las células.
¿Qué pasa con el linfocito TH2? Si la señal es una interleuquina 4, se va a activar el GATA3, que es esta vía famosa por ser la vía de las alergias, de las respuestas alérgicas. Pero su función real o su función biológica real va a ser la defensa contra los helmintos, los gusanos parásitos, mediante la secreción de más interleuquina 4, interleuquina 5 o 13. Luego nos encontramos con las células TFH, que es el linfocito T folicular helper, que se genera bajo la influencia de la interleuquina 6 o 21. Se va a activar aquí el factor BCL6 y estas células van a viajar a los centros germinales de los ganglios linfáticos para decirle a los linfocitos B, en este caso los linfocitos B, exactamente qué anticuerpos debe fabricar. Entonces, sin esas T folicular helper, nuestra memoria de anticuerpos sería muy pobre, muy deficiente. Ahora tenemos a los TH17. Estas células sí se activan con un montón de citocinas, por ejemplo, interleuquina 1, 6, 23 o factor de crecimiento tumoral beta. Va a activar al regulador ROR gamma T y su misión va a ser reclutar neutrófilos y generar inflamación lo suficientemente potente para combatir bacterias extracelulares y hongos. Entonces, esta tiene una fuerza bruta muy impresionante. Y finalmente tenemos a los linfocitos T reguladores o T reguladores inducidos. Entonces, esto se activa con citocinas como la interleuquina 2 o el factor de crecimiento tumoral beta. Y eh, su marcador va a ser el FOXP3. Aquí su función no va a ser atacar, sino más bien regular o frenar. Ellos van a secretar interleuquina 10 y más factor de crecimiento tumoral beta para suprimir la respuesta inmunitaria una vez que el peligro ya ha pasado o para evitar que ataquemos a nuestro propio cuerpo. Y ahora sí pasamos a la activación de los linfocitos B. ¿Qué pasa con los linfocitos B? Tenemos dos casos. Un linfocito B que dependa de un linfocito T folicular helper o también llamada la vía timo dependiente, o un linfocito B que no necesita de nadie para activarse, timo independiente. Vamos a hablar primero del timo dependiente. Aquí también, como vemos, vamos a necesitar señales. La señal 1 ocurre cuando el BCR atrapa al antígeno y se acuerdan que en la primera diapositiva dijimos que los linfocitos B pueden atrapar al antígeno en su totalidad. Ellos no necesitan fragmentos. Bueno, aquí va a atrapar al antígeno, pero el linfocito B no se va a activar solo, sino más bien endocita a ese antígeno, lo procesa y lo presenta, como hemos visto, en su MHC de clase 2. Entonces, una vez ya lo haya presentado, que es este mismo, va a venir el linfocito T folicular helper y va a haber esta sinapsis, ¿no? Entre el linfocito T folicular helper y el linfocito B. Aquí luego va a ocurrir la señal 2. El receptor CD40 del linfocito B se une al ligando del linfocito T folicular helper, el CD40L. Y además, este T folicular helper va a secretar citocinas, en este caso la IL-21. Entonces, esta secreción de citocinas era la señal 3, si se acuerdan, ¿verdad? Entonces tenemos señal 1, señal 2 y señal 3. Entonces, esta interacción va a permitir que el linfocito B haga tres cosas fundamentales. Primero, que se convierta en una célula plasmática.
luego que realice un cambio de isotipo. Es decir, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el linfocito B tiene a un IgM y a un IgD, ¿verdad? Entonces, este IgM va a pasar a ser IgG, IgA o IgE. Y lo tercero importante es que va a generar memoria inmunológica. A ver, existen otros casos como los timo independientes. Y aquí vamos a ver que los antígenos suelen ser componentes de paredes bacterianas. Ay, no. Ahora, ¿cómo resto? Bueno, no importa. Suelen ser antígenos de paredes bacterianas, como cuáles, como los lipopolisacáridos o también algunos polímeros. Bueno, en este caso, el linfocito B puede activarse sin ayuda del linfocito T. ¿Y cómo? Bueno, el antígeno va a ser tan potente que logra cruzar muchos receptores. En este caso podemos ver que para un solo antígeno se necesitan dos receptores, dos BCR. Esta va a ser la señal 1. Luego también va a recibir una señal 2 a través de receptores de inmunidad innata, como los receptores tipo TOL, los TOL-like receptors. Y esta es una respuesta mucho más rápida, pero tiene una desventaja, y es que suele producir principalmente la IgM y no genera una respuesta inmunológica tan robusta como la timo dependiente. Y ahora, una vez se hayan activado los linfocitos B, los vamos a tener que diferenciar. Y bueno, una vez que ya el linfocito B esté activado, va a entrar en una fase de proliferación intensa. Se empieza a proliferar, a proliferar, a proliferar. ¿Por qué? Porque no sirve de nada tener solo un linfocito B. Necesitamos todo un ejército. Ya a partir de esta proliferación ocurre dos cosas. Ocurre una bifurcación. El linfocito B o se convierte en una célula plasmática o se convierte en un linfocito B de memoria. No se va a quedar como linfocito T virgen como tal, sino o se convierte en uno o en el otro. Y ahí acaba. Entonces, analicemos primero la célula plasmática. Como indica la tabla, su acción va a ser la producción activa de anticuerpos. Va a fabricar y fabricar proteínas. Pero su duración es corta, dura apenas días o semanas. Su especialidad va a ser la eliminación del patógeno actual. Entonces, ellas van a combatir, van a atacar al patógeno. Y bueno, una vez se hayan encontrado con el patógeno, lo que hacen es que van primero al torrente sanguíneo y van a inundar a las mucosas con inmunoglobulinas para neutralizar a este patógeno que está atacando en un preciso momento. Por eso se dice que la respuesta, bueno, a una reexposición en este caso va a ser mucho más rápida también. Ahora tenemos a los linfocitos B de memoria o células B de memoria. Estas van a almacenar información, van a almacenar memoria. Su duración es muy larga, tiene una vida larga, puede persistir meses o años o incluso décadas si están en los ganglios linfáticos. Su especialidad va a ser la prevención de la reinfección futura. Entonces, si el mismo patógeno intenta entrar de nuevo, ya estas células no necesitan pasar por todo ese proceso que hemos visto de procesamiento, maduración, activación, ya no. Que normalmente todo ese proceso que vimos antes, desde procesamiento hasta activación, dura entre 4 o 7 días. Con las células B de memoria ya no se necesita nada de eso, sino más bien se activan casi instantáneamente y se diferencian de células plasmáticas, o sea, una vez se activan, se pueden convertir otra vez en células plasmáticas, pero esta vez
productoras de inmunoglobulina G, todo en cuestión de horas. Y creo que ahí acabó. Sí, ahí acabó. Si alguien tiene alguna duda o pregunta en el momento, me la puede hacer. Y si no, ya podemos pasar al banquito. Yay. ¿Hasta ahí todo bien, chicos? Yapi. Entonces, sí voy a necesitar que pongan sus respuestas, porfis, en el chat. Entonces vamos a ir con la primera pregunta, que es, ¿cuál es la principal diferencia en el reconocimiento de antígenos entre los linfocitos B y los linfocitos C? A, los linfocitos T reconocen antígenos solubles directamente. B, los linfocitos B requieren obligatoriamente de la presentación por MHC. Los linfocitos B reconocen antígenos en su conformación nativa, mientras que los T requieren péptidos procesados. D, los linfocitos T reconocen lípidos y carbohidratos mediante el TCR. ¿Alguien tiene alguna idea de cuál podría ser esta respuesta? Ok, bueno, aquí la respuesta es la C. Los linfocitos B van a tener receptores, pero bueno, en ese caso receptores de membrana que van a detectar la forma física real del antígeno. Los T solo van a ver fragmentos lineales, solo van a ver péptidos que sí o sí tienen que estar ensamblados a una molécula de MHC. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿una célula que ha sido infectada por un virus citoplasmático presentará los péptidos virales a través de un MHC clase 2 a linfocitos TCD4, un MHC clase 1 a linfocitos TCD8, un BCR directamente a linfocitos B, un MHC clase 2 a linfocitos TCD8? La A no es. Perfecto, la A no es. Eso está bien. Aquí la A no es. ¿Cuál podría ser la respuesta? ¿La B, la C o la D? B, perfecto, sí. En este caso es la B. ¿Se acuerdan que la vía endógena, habíamos dicho, va a procesar, perdón, lo que está en el citosol? ¿Cómo qué? Como a los virus. Y luego lo va, por medio de toda una serie de pasos, lo va a poner en un MHC clase 1 y lo va a presentar a los linfocitos TCD8, o también llamados los citotóxicos. La siguiente, durante la maduración de los linfocitos T en el timo, la selección negativa tiene como objetivo principal A, eliminar linfocitos que no reconocen el MHC propio. B, promover la supervivencia de células que reconocen fuertemente antígenos propios. C, eliminar linfocitos autorreactivos que podrían causar autoinmunidad. O D, diferenciar a los linfocitos en CD4, CD8. A ver, C, ¿alguien más quisiera dar su respuesta? C, ya, perfecto. Aquí sí es la C. Este es el mecanismo de tolerancia central. ¿Qué pasa? Que si un linfocito T ataca lo propio con mucha fuerza, vamos a ponerlo así. Tenemos mucha fuerza de nuestro linfocito T. ¿Qué va a pasar? Se le va a ordenar suicidarse, o sea, la apoptosis. ¿Para qué? Para que si es que en algún momento se le presenta algún antígeno propio, endógeno, o sea, de nosotros, no nos ataque. Eso es lo que pasa. Entonces pasamos a
las otras preguntitas. Y aquí que dice, ¿qué marcador molecular caracteriza a un linfocito B maduro, virgen, antes de su activación? A, la expresión exclusiva de IgG. B, coexpresión de IgM e IgD en su membrana. C, presencia de CD40, de ligando CD40 en su superficie. D, secreción masiva de anticuerpos solubles. E, ausencia de receptor BCR. Aquí, ¿cuál podría ser la respuesta? Ya. Aquí la respuesta es la B. ¿Se acuerdan que había la imagen de el órgano, el vaso? Ay, lo dibujé horrible, pero bueno. Habíamos dicho que en el vaso tenemos a una célula B madura. ¿Y qué necesitaba esta? Que hayan dos inmunoglobulinas presentes, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina D. Esta coexpresión va a hacer que la célula B ya esté madura para salir a la periferia, para salir al cuerpo. Ya nos va a indicar que salió de la médula ósea y que salió del vaso y ya está listo para patrullar, pero que aún no ha encontrado su antígeno. A ver, la siguiente. El fenómeno de la presentación cruzada permite que A, los linfocitos B presenten antígenos a los TCD8, B, las células dendríticas presenten antígenos exógenos en MHC clase 1 para activar a los TCD8, C, los macrófagos activan directamente las células asesinas naturales, D, el MHC clase 2 presente proteínas sintetizadas dentro del núcleo. Entonces, ¿qué nos permite el fenómeno de la presentación cruzada? ¿Alguien sabe la respuesta? La pueden dejar en el chat normal. No, la IgM y o sea, sí y no, porque primero empieza la IgM y luego llega la IgD, pero una vez está en el vaso, aquí está. Aún aquí estamos en la médula ósea, aquí está. Todo esto es médula ósea, o sea, nos encontramos aquí en el hueso. Cuando pasamos de célula pro-B a célula pre-B a célula B inmadura, ya podemos ver que hay IgM en la membrana. Cuando salimos de la médula ósea hacia el vaso, ya se expresa la IgD. Y aquí sí se expresa IgM e IgD a la vez. Pero aquí no. Listo, vamos. Y nos quedamos en esta, ya. Entonces, ¿qué permitía el fenómeno de la presentación cruzada? Bueno, esto permitía, y aquí la respuesta es la B, que las células dendríticas presenten antígenos exógenos en MHC clase 1 para activar el TCD8. Lo de la presentación cruzada es exclusivo de las células dendríticas. Nadie más lo va a tener. Y que les va a permitir activar a los TCD8 contra virus o tumores, incluso si la dendrítica misma no está infectada, porque recuérdense que la presentación cruzada parte de la vía exógena, donde aquí, hoy, ¿dónde está? Ya, parte de la vía exógena. ¿Y cuál es el propósito de la vía exógena? Activar a los linfocitos TCD4. Entonces, en la presentación cruzada se activan los CD4, que son los que coordinan la respuesta, pero se activan también los TCD8,
que son los que atacan. ¿Y esto por qué? Porque la célula dendrítica quiere avisar de que hay algo en el entorno que no pertenece. No significa que la dendrítica esté infectada, significa que la dendrítica ha presenciado algo en el entorno. Y la última es, ¿cuál es la función principal de la célula plasmática en comparación al linfocito B de memoria? A, permanecer en estado quiescente por décadas. B, actuar como centinela en los ganglios linfáticos para reinfecciones. C, secretar activamente grandes cantidades de anticuerpos para eliminar la infección actual. D, presentar antígenos a los linfocitos T virgen. E, diferenciarse en linfocitos T citotóxicos. Aquí es la C, C, sí. Aquí es la C. Secretar activamente grandes cantidades de anticuerpos para eliminar la infección actual. Entonces, la célula plasmática lo que va a hacer es fabricar las municiones, fabricar a las inmunoglobulinas. O bueno, no, activar a los anticuerpos. Que habíamos dicho que tiene una vida corta, pero mucha producción. Y la célula de memoria, ay, memoria, lo que va a hacer es simplemente, pues, como dice su nombre, ¿no? Mantener la memoria ante una reinfección para organizar la respuesta de forma instantánea y ya no tener que esperar los 7 días del proceso natural, ¿no? Aquí habíamos dicho que este tiene una vida larga y producción solo si hay una reinfección, porque cuando estamos ante una reinfección, la célula de memoria se puede volver una célula plasmática que produzca anticuerpos. Entonces, ¿tiene producción? Sí tiene producción, pero ante reinfecciones nomás. Y ya bueno, chicos, ahí acabó el repaso de hoy. Espero que les haya servido, espero que hayan entendido. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer. Y si no, bueno, ya terminamos con el repaso de hoy, chicos. Igual, muchas gracias por estar presentes. Yay, gracias. Adiós, chicos. Bye, bye.